Mm, Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí el día de hoy para nuestra enseñanza semanal llamada Enseñanza Ezra, la cual la idea es prácticamente tomar el incentivo que tuvo Esdras de disponerse para comprender y entender la palabra de Dios, para inquirirla, para ponerla por obra y también para enseñarla. Asimismo, nosotros queremos aprender de nuestro amado Cordero y también llevar por obra su palabra y también por consecuencia enseñarla, predicarla eh, o transmitirla. Así que el día de hoy vamos a hablar de lo que son la levadura de los fariseos. Ya hemos venido hablando de lo que significa, esto es parte de lo que venimos hablando acerca de guardar la palabra, ya que como mencionamos, lo que hablamos del ministerio de la palabra viene entre lo que es oír, leer, meditar, guardar, escudriñar, lo que representa el ministerio de la palabra como base, para ya luego pues ponerlo por obra y por consecuencia enseñarlo, predicarlo, profetizarlo o alguna otra manifestación. En este sentido o en este caso, vamos a, estamos enfocados en el guardar, ya es un par de semanas atrás, y hemos venido, hablamos prácticamente de lo que el guardar como una manera de retener algo para no hacerlo. Y hablamos de los diferentes tipos de levaduras. Está la levadura de los fariseos, la de levadura de los saduceos, herodianos y las de maldad. La semana pasada hablamos de lo que es guardarnos de la levadura de los fariseos y hablamos de manera, por así decirlo, generalizada. Pero en este caso, el día de hoy vamos a hablar específicamente ya de lo que son la levadura de los fariseos, ya un poquito más específico y también de una manera, también la primera parte, porque como es un poco extenso, creo que- como era un poco extenso, entonces vamos a hablar con respecto a esto. Ahora, vamos a orar para pedirle a nuestro amado Dios que nos guíe y nos dirija en este tiempo y momento. Para el nombre de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de buscarte, de amarte, de bendecirte, añorarte y exaltarte. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Padre, de enseñanza, en este tiempo de aprendizaje. Ayúdanos, por favor, papito lindo, a vivirte, anhelarte, respetarte y consagrarnos por ti para ti. Guíanos, Señor Jehová, día tras día para poder involucrarnos cada día más en tu presencia, en tu palabra, en tu verdad, en tu santidad y tu sanidad. Ayúdanos, por favor, a aprender acerca de guardar tu palabra y asimismo, Señor Jesús, de consagrarnos cada uno para la gloria de tu nombre y poder adorarte en espíritu y verdad, Padre. Ayúdanos hoy en esta enseñanza, ayúdanos a buscar en sabiduría y en revelación, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos establezca, nos conmueva y nos ayude, Padre, para habitar en tu presencia y tu verdad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar, dice Lucas 12:1, la levadura de los fariseos, que es el enfoque de hoy. Como ya mencioné, es una primera parte, ya que creo que es algo extenso de ver, porque también están los ayes acerca de los fariseos, que también fue por causa de la levadura, y otros aspectos más que podemos examinar en la palabra. Vamos a ver ahora lo que es. Dice Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto lo vimos tanto en Mateo y Marcos, que Jesús hace referencia a los discípulos diciéndoles que se guarden de la levadura, específicamente cuando le está hablando acerca de los que ellos llevaban, que se les olvidó traer pan, y Jesús les dijo específicamente, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. En otro pasaje habla de los saduceos, los fariseos y Herodes, y prácticamente en ese contexto les dijo, tengan cuidado de la doctrina
de ellos. Y la doctrina del fariseo, que ya hemos visto que significa doctrina, es una forma de vida, no necesariamente una enseñanza, sino una forma de vida, que esa forma de vida después se enseña. Y específicamente, en este caso, hace una mención a lo que representa la hipocresía. Entonces, esta es la levadura de los fariseos, como mencionamos en el video anterior, en la transmisión anterior, hablamos prácticamente la generalidad de esto y ya después vamos a entrar en detalle. Ahora, para el día de hoy, como ya hemos hecho en situaciones anteriores, vamos a segmentar esto. Una de ellos va a ser primero, vamos a hablar de las definiciones, en este caso la definición de hipocresía. Luego, como los ejemplos y enfoques o a lo que Jesús le llama hipocresía, y eso está en varios lados. Por ejemplo, una de ellas es Mateo 6 del 1 al 8 y 16 al 18, cuando es ser vistos por los hombres. Mateo 7, 1 al 6, que es juzgar a los demás. Mateo 15 del 1 al 11, que es la falsa honra. Y Mateo 16, 1 al 3, que es el enfoque en el conocimiento terrenal. Como ya mencioné, esto es solo la primera parte. Primeramente Dios, la próxima reunión que tengamos o la próxima transmisión vamos a hablar específicamente ya de los otros que aún nos falta para terminar de concluir todo lo que representa la levadura del fariseo o con respecto a la hipocresía y qué es a lo que Dios le llama hipocresía. Porque yo puedo tener un concepto de hipocresía, pero Jesús tiene un concepto específico de lo que puede ser la hipocresía. Entonces, entrando en este detalle, vamos a ver primero las definiciones, como ya hablamos de lo que es la hipocresía, entendiendo y comprendiendo que la doctrina o la levadura del fariseo, ojo acá, la Biblia cuando habla de levadura hace referencia a doctrina, y cuando la Biblia hace referencia a doctrina habla con referencia a una forma de vida. Por consecuencia, esta forma de vida se va a enseñar. Lo que encerramos en Esdras 7:10, que es, y preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Toda doctrina se va a manejar de esa manera. Es decir, todo aquel que habite en alguna creencia se va a manejar de esa manera. Va a buscar e inquirir en algo, ya sea en algo verdadero o falso, va a buscar cumplirlo o vivirlo y por consecuencia después lo va a trasladar en una enseñanza. Pero en este caso nosotros vamos a buscar la palabra de Dios. Por eso dice que Esdras, su enfoque fue inquirir en la ley de Dios. Especifica claramente dónde. En este caso, los fariseos y saduceos, aunque su enfoque era prácticamente la ley de Moisés, el problema con ellos era que no lo vivían, no lo ponían en práctica, pero sí querían que los demás lo hicieran. Ahora vamos a ver las definiciones de lo que hace referencia a la hipocresía. En la palabra de esta griega, para los que hemos estado, ya nos conocen, pues prácticamente vemos primero diferentes tipos de diccionarios. Regularmente nuestro principal base es el diccionario Strong Concordance y el diccionario Oxford. Hoy, pues, como vimos la semana pasada, vamos a apoyarnos en el diccionario también Nelson para ver un poco más y extender el entendimiento antes de adentrarnos específicamente en el tema. Entonces tenemos prácticamente la palabra que es hupocrisis, que es la palabra, el número en el diccionario Strong Concordance es el 5272 en la sección del griego. Dice que esta viene del 5271, dice actuar bajo una parte fingida, es decir, figurativamente engaño, hipocresía, y se ha traducido en la Reina Valera como hipocresía o condenación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando vemos, dice, ¿y cuál es la doctrina de los fariseos? La doctrina de la condenación. Es decir, vamos a ver aquí el pasaje que hemos leído acerca de guardados. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la condenación, la hipocresía, el engaño, según lo que acabamos de leer acá. Otra parte interesante habla de una parte, es decir, no una persona va a ser en el sentido de que en ciertas áreas va a tener hipocresía y en otras no. Por lo que ya me mencionamos, lo que vimos en las partes o segmentos de lo que vamos a hablar. Es decir, alguien puede ser enteramente hipócrita y alguien solo puede tener partes de él manifestadas en hipocresía. Hay cosas que no las va a hacer y otras cosas que sí se va a manifestar, pero siempre es hipocresía. Pero pueden ser partes que tenemos que quitar. Ya mencionamos de que pues tal vez todos nosotros tenemos hipocresía, pero no nos damos cuenta. Y tenemos que aprender a aceptarlo
porque si aceptamos que tenemos hipocresía, por consecuencia, vamos a buscar la verdad en Cristo y tener la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Caso contrario, nosotros no entendemos que tenemos que aprender a confesar nuestro pecado, en este caso entender que tenemos hipocresía. Si no hacemos eso, lo que va a pasar es de que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso ya lo vimos también en dos transmisiones anteriores, cuando hablamos específicamente acerca del guardarnos de, y hablaba acerca de la levadura, porque la levadura lo que involucra es que hace un cambio de naturaleza, una fermentación. Y cuando alguien pone la levadura, lo que va a hacer es cuando se coloca en esa naturaleza, va a provocar un cambio de naturaleza. Entonces, eso es lo importante en esto. ¿Por qué? Porque alguien puede ser creyente vivo de Dios, puede ser alguien ferviente en el Espíritu Santo, pero si hay un poco de levadura que logra entrar en esta persona, por muy ferviente que sea, por muy entregada, por así decirlo, que esa persona sea al Evangelio o a Cristo, ese poco de levadura la va a destruir. Y esto le pasó prácticamente al apóstol Pedro, cuando vemos en el libro de Gálatas cómo el apóstol Pablo viene y lo corrige. Entonces es importante por eso esta parte. Puede ser un poco, pero nos puede destruir. Ahora veamos en el diccionario de dónde viene también esta palabra hipocresía, que como es una palabra compuesta, pero viene una palabra que es la 5271, vamos a ver qué significa 5271, y dice que es del griego 5271 y es hupocrinomai, dice que es voz media de, es palabra compuesta, 5259 y 2919 del griego. Dice que es decidir, hablar o actuar bajo una parte falsa, es decir, figurativamente simular, fingir, y se ha traducido como simular. Hay momentos que nos vamos a manifestar en hipocresía. Es decir, no únicamente alguien puede tener completamente la hipocresía, sino que él puede por algún motivo adoptar en un momento la hipocresía o el simular algo. Ahora veamos en el diccionario de Oxford, dice que hipocresía es que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Eso es bien importante. En la Biblia, si ustedes examinan en pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo pone, por ejemplo, inclusive la fe. Dice que hay una fe que no es fingida. Entonces uno puede fingir la fe. Uno puede decir, sí, yo creo tal y tal cosa, pero eso no lo está viviendo. Él realmente no está aclarando algo que realmente no vive, que no comparte, que no enseña. Por eso es importante que nosotros tengamos realmente el entendimiento verdadero de las cosas, cuando también el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a entender qué realmente o lo concreto de nuestra identidad o lo concreto de nuestra relación con Cristo y no fingir esa relación. Ya hablamos acerca de aquellas personas que, o a veces que nosotros podemos decir que amamos a Dios y nosotros decimos es que yo amo mucho a Dios, pero no se manifiesta esa relación. Y alguien le puede decir a otra persona es que yo amo mucho a Dios y oras, no, no oro. Y lees la Biblia, no, no la leo. Entonces no ama a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ama a Dios lo que hace es cumplir sus mandamientos. Y para cumplir sus mandamientos, ahí está la necesidad de la oración y la lectura, porque prácticamente ahí están. En la comunión Dios va a colocar el nuevo pacto en nuestra mente y corazón, como la Biblia habla, y también a través de la lectura, cuando uno lee, Dios también lo va a cimentar en el corazón del hombre y le va a explicar y enseñar inclusive quién es Dios. Entonces va a haber un enamoramiento hacia Cristo a causa de la lectura. Entonces nosotros no tenemos que aprender a fingir inclusive el amor o la fe que le tenemos a Dios, sino tenemos que tener esa certeza de decir, no creo, o sí creo, o esa certeza de decir, yo quisiera amarle o no amarle, o le amo realmente, y que tengamos un sustento verdadero de decir, sí, lo estoy haciendo correctamente, para no fingir ese tipo de situaciones. Ahora veamos lo siguiente, la palabra fingir en el Oxford, como aquí, si nos damos cuenta, hipocresía, dice que es una persona que finge. Ahora veamos lo que significa fingir. Dice fingir en el Oxford significa dice, representar o hacer creer algo que no es verdad con palabra.
gestos o acciones. 2, verbo pronomial, representar una persona, ser otra para engañar a alguien. Bueno, sí, solo son esas dos. Entonces, volvemos a la carga. Hay un fingimiento, ya sea porque una persona quiere realmente respaldarse delante de una congregación o delante de las personas o inclusive delante del mismo Cristo, presentarse de alguna manera, pero es una gran mentira y Dios lo va a aborrecer porque uno puede presentarse con una falsa piedad, inclusive en oración, y Dios no le va a gustar porque está haciendo uno de una manera hipócrita, de uno siendo falso. Ahora veamos el diccionario Nelson, el diccionario ilustrado Nelson, que tiene una cantidad de artículos acerca de ciertos términos. En este caso, colocaron la hipocresía. Y dice este diccionario, el que pretende o finge ser algo que no es. Es una transcripción del vocablo griego hipocritesis, que significa actor o protagonista en el teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban, de ahí que hipócrita llega a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencia. Ahora, ya viendo esto, vamos a hablar un poquito de lo que es guardado de la levadura a los fariseos en breve, ya que ya lo hemos explicado un poco. Y es el versículo 12:1 que dice, en esto juntándose millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vuelvo a mencionar, levadura igual a doctrina, doctrina, en este caso para ellos era la hipocresía. Su forma de vivir era ser hipócritas. Es decir, ya lo practicaban. O sea, hay una diferencia que a veces uno no practique, sino que por algún motivo hay una situación y uno en ese momento toma la hipocresía como un arma o como un escudo y uno se vuelve hipócrita en ese momento y tal vez ya no lo vuelve a hacer. Pero muy diferente es de que cada día, todos los días, alguien se comience a mover en hipocresía. Ya mencionamos que también la hipocresía no se basa solo en una persona que es creyente, sino que se basa inclusive en el ámbito de las tinieblas. La mayoría de personas que no creen y no viven a Cristo son hipócritas. ¿Por qué? Porque se basan en apariencia. ¿Por qué se basan en apariencia? Porque la Biblia dice que vanidad de vanidades es todo esto. Todo lo que vive el hombre es vanidad. Entonces, si la persona no vive en una verdad de Cristo, por consecuencia entra en una hipocresía. Pero a diferencia de la persona que vive en Cristo, este tipo de doctrina es más fuerte por el hecho de que tenemos una verdad. El mundo no, el mundo inclusive eh, comete adulterios o mentiras o demás y es su forma de vida. Pero en este caso, la apariencia es plenamente de bondad que quieren ellos reflejar, pero realmente todo eso es tiniebla. Y eso, como vuelvo a mencionar, uno puede tener esta doctrina, la hemos vivido. ¿Por qué? Porque nos la pueden haber enseñado y nosotros tomarla como algo verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos varios puntos. Está la extensión o el extremo de saber, ese extremo de conocimiento en el aspecto, como aquí vamos a verlo, lo vamos a estar mencionando acá, que es un extremo que realmente se puede ver a ciencia cierta totalmente la hipocresía, que es como una hipocresía descarada, por así decirlo. Pero a veces también la hipocresía puede ser tan fina, por así decirlo, que no se puede detectar, que puede ser tan basada en la Biblia, que la persona no se da cuenta que es una hipocresía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, como vuelvo a resaltar, que a veces nosotros no somos conscientes porque a veces cuando llegamos al Evangelio y llegamos a Cristo, a veces nosotros recibimos enseñanzas de personas, pastores, y uno lo toma como que algo que lo que ellos están diciendo es concreto, es legal, es conforme a la Biblia, porque uno no conoce, es decir, uno está como que de alguna manera a veces expuesto a la persona que está enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está expuesto regular y uno a veces tiende, bueno, no todas las personas, pues, sino que también son grupos, de que a veces uno está muy expuesto cuando uno comienza en el evangelio y uno a veces recibe todo lo que uno le dicen y uno pues busca practicarlo porque uno piensa que tienen la verdad. En muchos casos sí es así. Hay personas que llegan a lugares, cuando nomás creen, llegan a lugares específicamente bien cimentados en la verdad,
Hay otras personas que tal vez creen, pero en el lugar donde les tocó estar por primera vez o donde se convirtieron, tal vez la persona no es tan entregada o tal vez es falsa, pero por algún motivo Dios quiso usar a esa persona en el momento de la conversión y se convirtió en la otra persona, porque creyó al evangelio. Aunque esté en una doctrina inclusive de prosperidad, si esa persona que predica prosperidad, por algún motivo en ese momento Dios por misericordia lo usó y predicó una verdad y la persona se convirtió, la persona es creyente viva del evangelio, aunque se haya convertido en una iglesia de prosperidad. Pero no significa de que la persona tiene que seguir ahí, porque puede ser solo la única puerta que tuvo para arrepentimiento. Pero también significa de que posiblemente esa persona va a recibir malas enseñanzas basadas en hipocresía, pero no lo sabe detectar, o nosotros a veces no lo sabemos detectar, pero mientras vamos leyendo la escritura, vamos pidiendo al Espíritu Santo que nos revele las cosas, Él nos va a enseñar que a veces nos estamos comportando de una manera hipócrita sin que nos demos dado cuenta. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron. Uno. Segundo es porque inclusive uno lo puede haber adoptado de una manera natural, por así decirlo, decir que uno está comenzando a vivir en hipocresía porque simple y sencillamente uno ya se adaptó a eso. Y lo tercero es porque uno se dejó engañar por algo de las tinieblas o uno mismo comienza a moverse en hipocresía por ciertos factores que uno adquiere delante del crecimiento en el Evangelio. El punto principal aquí a lo que quiero llegar es esto. Tengamos cuidado. Si somos hipócritas, preguntémosle a Dios, Señor, ¿soy realmente una persona hipócrita y en qué estoy moviéndome en hipocresía? Porque si uno acepta esto, la ventaja es que la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero la persona que oculta su pecado, prácticamente esa persona va a ser destruida, ya sea por la misma hipocresía o por cuanto venga Dios, lo que va a provocar es de que Dios lo va a condenar porque tiene contaminación y tinieblas en él. El otro aspecto es de que si Dios tiene misericordia a esta persona que no quiere exponer su hipocresía, pero Dios le ama porque la toma por hijo, lo que va a acontecer es de que Dios va a volver pública esa hipocresía. Ya no la va a tratar Jesús en privado, diciéndole, mi hijo, arrepentite porque está siendo hipócrita, sino que Dios va a buscar provocar la manera pública de esa hipocresía. En este caso, pues, vuelvo a mencionar al apóstol Pedro, que está en el libro de Gálatas, como el apóstol Pablo quedó público prácticamente porque quedó escrito. Es decir, todo el que lea el libro de Gálatas va a ver la hipocresía que tuvo Pedro. Entonces, tal vez Pedro no entendió la corrección en privado, tal vez Pedro siguió ocultando su hipocresía y llegó al punto de que Dios por misericordia tuvo que llevarle a otro apóstol al grado del apóstol Pablo para corregir a Pedro. ¿Por qué? Porque inclusive, como ya leímos anteriormente la semana pasada, inclusive Bernabé fue arrastrado y la palabra inclusive hace mención de que Pablo tenía un concepto alto de lo que era Bernabé. Y prácticamente dice, inclusive Bernabé fue arrastrado, es decir, como que, bueno, él es una de las personas más dignas que conozco y aún así fue arrastrado a hipocresía. Porque cuando uno comete un pecado, uno no solo comete el pecado de manera propia, sino que también arrastra lo que está alrededor. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando se habla a veces de que la salvación es personal, realmente no es tan así, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice perdón, las personas dicen es que la salvación es personal, yo voy a cuidar mi salvación, pero no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque mi salvación también representa la salvación de otros. Ejemplo de eso, Jesucristo. Es decir, si Jesucristo no manifiesta una salvación, nadie es salvo. Inclusive, si hay persona que está en Cristo, esa persona no se ejerce el ministerio que tiene que ejercer a cargo, prácticamente todo lo que está alrededor de él va a entrar en condenación, porque no está él. Esto lo vemos también con Adán. Dice que por el pecado de Adán, todos fueron condenados. Pero por causa ahora de creer en Jesús, todos entran en salvación, los que creen en Jesucristo. Entonces Dios usa personas para que vayan y prediquen. Entonces decir que mi salvación es personal no es totalmente cierto. Es personal en el aspecto de que yo la tengo que cuidar, claro,
pero también significa de que yo cuando cuido mi salvación también estoy cuidando de lo que me rodean. ¿Por qué? Porque si yo doy testimonio de la verdad, esas personas se van a arrepentir y creer a la verdad por causa de que yo estoy en santidad y salvación. Por eso dice la Biblia y lo dice Jesús. Padre, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en mí. Timoteo también dice, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, eso de que la salvación es personal es mitad, mitad, es decir, no es totalmente cierto, porque si yo soy salvado y yo me entrego en esta salvación, a consecuencia yo voy a transmitir salvación, por consecuencia otros van a ser salvos. Entonces, guardados de la levadura de los fariseos. Tenemos que ser realmente conscientes y por eso mismo ahorita vamos a ver puntos en los cuales podemos caer en hipocresías y tal vez lo estamos haciendo de diferentes maneras, o porque somos conscientes o no somos conscientes de esto. También del tipo de enseñanza que se nos ha hablado y que tal vez nosotros estamos viviendo una hipocresía. Ahora veamos, esto es ser vistos por los hombres. Mateo 6 del 1 al 8 y 16 al 18. Dice lo siguiente, Mateo 6 al 1 al 8. Vamos a leer, puede ser aparentemente bastante, no sé, para cada quien como lo quiere ver, pero prácticamente son casos. Es decir, esto que vamos a ver son casos que Jesús plantea, que se están viviendo, que los están haciendo. Y por eso Jesús, basado en esos casos que está viendo, les explica a los demás. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí vuelvo a mencionar, dice, para ser vistos. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como los hipócritas? Ese es el punto. Entonces, arriba habla de ser vistos y abajo habla de los hipócritas. Dice, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, vemos cuenta de que la hipocresía va amarrado a ser visto delante de los hombres, no delante de Dios. Es decir, que yo cambio el enfoque de una verdad. Si yo me cimiento una verdad, pero cambio el enfoque de esa verdad, eso se llama hipocresía. En este caso, vemos la cuestión de que realmente mi justicia tiene que ser delante de Dios. Pero esta persona que está siendo hipócrita lo está haciendo ¿para qué? Para que lo vean los hombres, no Dios. Pero si es una justicia. ¿Por qué? Porque de aquí arriba dice, vuestra justicia. Dice, guardado a ser vuestra justicia delante de quién? De los hombres. Es justicia. Una justicia es una verdad. Porque, dígame, ¿es malo dar limosna? ¿Es malo ofrendar? Cuando hablo de ofrendar, no estoy hablando necesariamente de ofrendar dinero. Cuando yo hablo de ofrendar o hablo de diezmar, estoy hablando de darle mi vida a Cristo. Cuando yo hablo de ofrendar mi vida a Dios, significa que yo voy a dársela a Dios para yo crecer en Cristo. Es decir, que no es lo mismo que yo adore a Dios y que esa adoración me lleve a brindarle a un apoyo al pobre en diferentes términos, ya sea económico o con bienes, por así decirlo, recursos, etcétera, a que yo lo haga porque necesito que otras personas me vean que yo soy una buena persona. Entonces yo estoy cambiando el enfoque. ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, pero basado en un enfoque malo. En este caso el enfoque es ser alabados por otras personas. Esto puede ser igual, una persona puede predicar el evangelio por querer impresionar a las personas. Otras personas quieren predicar el evangelio porque quieren que vean que ellos son poderosos de palabras y no necesariamente porque lo están haciendo para Cristo. Quieren dar a conocer algo de ellos mismos. ¿Están usando el evangelio? Claro. ¿Y están predicando el evangelio? Claro. Es más, se pueden haber convertido personas a causa de la predicación de ellos. Pero es hipocresía, porque lo están haciendo para alabanza de su propio nombre. Vamos a seguir acá con respecto a esto. Y dice, otra cosa aquí con respecto a esto. Vamos a ver, quiero ver. Ok, 3.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto prácticamente, esto que está acá es la doctrina de la prosperidad, lo que vemos en este pasaje del 1 al 2. ¿Por qué? Porque es el enfoque que les menciono. Es decir, agarro un enfoque y perdón, agarro una doctrina y esa doctrina lo que hago es desenfocarla. ¿Cómo así? Cuando se habla de doctrina de prosperidad, se habla que Dios lo va a prosperar a uno. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. La doctrina de la prosperidad, por eso se llama, es un engaño. ¿Por qué? Porque el engaño se basa en eso. El engaño se basa en utilizar una verdad y desenfocarla, falsear esa verdad. Es como en el caso del huerto del Edén cuando aparece la serpiente y le habla a Eva. Y Eva le dice, pues de todos los frutos, pero este no, porque no sea que vayamos a morir. Pero Eva dice, no moriréis. Pero pudo haber sello, la serpiente ha hablado de no morir en existencia, pero Eva está hablando de una muerte de morirse. Entonces, en este caso, la prosperidad es lo mismo. Ellos hablan de que Dios prospera, y claro, prospera, y la Biblia habla de eso, que la necesidad de Dios es que el hombre sea próspero. La pregunta es, ¿en qué sea próspero? Entonces, la doctrina de prosperidad habla de una prosperidad de bienes materiales, pero Dios habla de una prosperidad de bienes espirituales, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer riquezas. Eso dice la Biblia, pero Jesús dice, hacer riquezas en los cielos, donde no está la orilla, ni la orilla ni el orín corrompen. No hagáis tesoros en la tierra. Entonces Jesús quiere que seamos ricos, pero ¿ricos en qué? No en bienes materiales, en bienes espirituales. En amor, en gozo, en sabiduría, en ciencia, en inteligencia. Esa es la riqueza, la prosperidad de Cristo se basa en eso. La riqueza del conocimiento de saber quién es Dios. Pero la prosperidad se basa en qué? En la riqueza material. Entonces está agarrando un enfoque claro. ¿Pero para qué? Para ser alabados por los hombres, para ellos beneficiarse de los hombres. Entonces eso realmente es una hipocresía. Están falseando algo, están fingiendo, están simulando. Y las personas les va bien, claro. ¿Por qué les va bien? Por ejemplo, cuando alguien habla de la doctrina de la prosperidad y ellos dicen que les va a ir bien, inclusive es más, a las personas inclusive les puede estar yendo bien económicamente, porque usan también principios espirituales. ¿Cuál principio están utilizando? Siembra y cosecha. Esa es la base. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y las personas lo que hacen es sembrar. Cuando vienen y van y dan su diezmo, ellos están sembrando, porque tienen la convicción de que Cristo los va a ayudar y están sembrando. Y por consecuencia Dios inclusive los puede galardonar, por así decirlo. Pero no les va a servir de mucho. Pero están basándose en un principio del reino. Todo lo que el hombre siembra cosecha. El problema está que solo están cosechando en la carne. Están sembrando en la carne y por consecuencia están cosechando en la carne. Y dice, y haga pacto con Dios. Inclusive las personas pueden hacer pacto. El problema que no entienden cuando hacen pacto es de que Dios va a respaldar el pacto, pero ellos puede ser que no lo respalden. Porque ese es el problema. Muchos de nosotros hacemos pacto a Dios, pero ese pacto no lo respaldamos. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien hace un pacto con Dios, porque Dios sí se va a recordar el pacto. La Biblia habla acerca de eso, acerca de los pactos que alguien puede hacer con Dios. Y Dios se va a recordar el pacto, pero la persona puede ser que no se recuerde y después Dios le va a demandar a esa persona. Es decir, que las personas que viven doctrina de prosperidad están agarrando bases escriturales para hacer cosas, pero trastocadas. Eso se llama hipocresía. Vamos a avanzar aquí en la siguiente pauta. Y dice, vamos a poner, entonces el punto es lo secreto. Y también dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando eres entra en tu aposento, cerrar la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces aquí ahora se traslada del ámbito, por así decirlo, económico a un ámbito un poquito más espiritual, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora ya habla de la oración. Y dice que estas personas aman orar en público para que sean escuchados y digan, oh, qué espiritual es esta persona. Entonces, él no lo está haciendo para Dios, él lo está haciendo para los hombres. Un ejemplo actual que podemos tomar de esto es prácticamente el hablar en lenguas. No porque yo esté en contra del hablar en lenguas. Ojo,
sino por el mal uso que le damos a la hora en lenguas. El mal uso hace referencia a de que yo puedo comenzar a orar en lenguas para que otra persona me escuche y que diga, la qué espiritual es esta persona porque habla en lenguas. Entonces ahí estoy manifestando una hipocresía, porque estoy tratando que el hombre me vea y que el hombre diga, esta persona es espiritual porque está hablando en lenguas. ¿Cómo habla de lenguas? Habla bastante. Pero no, Dios no quiere eso. O sea, Dios no es que no quiera que alguien ore en lenguas, inclusive lo haga en público delante de una congregación. El enfoque es que lo quieren hacer para que sean vistos por ellos y digan, qué espiritual es él. Él canta a gran voz, pero es porque él quiere que sean oídos. Él alaba a Dios y danza en la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere ser visto. Y esto es algo que, como ya menciono, a veces lo tenemos dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta. Yo recuerdo claramente una conversación que tuve con unos amigos cuando iban a la iglesia y una persona me dijo claramente, mira, yo lo que hacía, yo cuando pasaba a danzar adelante, yo lo hacía porque quería que me vieran, me decía él, yo quería que me vieran danzar. Entonces, pero cuando las personas lo miraban, tal vez decía, la qué espiritual es esta persona, está alabando a Dios. Los movimientos que hacen la danza, qué hermosos son de Dios, pero realmente era una hipocresía porque él estaba haciéndolo para que los demás lo miraran, no para que Dios lo viera necesariamente. Entonces Dios necesita arrancar esa hipocresía en varios ámbitos de nuestra vida. Es decir, no exponernos o hacer algo para que ser vistos. Claro, hay momentos de que también las personas van a pensar que nosotros lo hacemos para los demás. Por ejemplo, si yo danzo como ven, como yo sé, y puede ser que mis movimientos sean muy expresivos, la persona puede pensar, no, es que esta persona lo está haciendo para que lo veamos, no para Dios. Y en esos momentos, pues las personas pueden juzgarnos mal, pero realmente no lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo para Dios. Pero ellos pueden también equivocar las cosas. Entonces Dios lo que nos manda a hacer es tener cuidado y hacer las cosas como para Dios. Ok. Entonces, buscar primeramente lo secreto, lo público, lo que Dios necesita. Es decir, cuando aquí también habla del aspecto de ser hipócritas, eso también hace referencia cuando aquí dice Jesús, "M- mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto". Esto también, la manifestación de esta hipocresía también se da cuando las personas van todos los domingos a la iglesia, pero realmente no buscan a Dios en lo íntimo. Eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque delante de los hombres somos vistos de que somos responsables, que vamos todos los domingos a la iglesia. Pero delante de Dios somos unas personas hipócritas porque cuando nos levantamos ni siquiera le damos los buenos días a Dios. Pasamos de lunes a sábado haciendo nuestros propios asuntos y pecando en nuestros propios placeres. Y el día domingo llegamos a aplaudir, a danzar, a cantar y a alabar a Dios. Y todas las personas nos tienen como por respeto. Esa persona se entrega a Dios, esa persona viene todos los domingos, es más, viene puntual, es más, viene más temprano que todos. Pero es hipócrita, ¿por qué? Porque no busca a Dios en la intimidad. Eso también yo lo he visto, yo lo he vivido en el sentido de que he visto personas, por así decirlo, que se entregan al servicio a Dios. O sea, yo no estoy en contra del servicio a Dios, también como ya mencioné, el hablar en lenguas o las danzas. Yo no estoy en contra de eso porque sé lo que significa y he experimentado lo que eso significa. Pero lo que voy con el servicio es de que a veces se involucra tanto que las personas sirvan en la iglesia y vemos que las personas sirven en la iglesia, pero no sirven a Dios en lo íntimo. Eso también es hipocresía. Es decir, estamos haciendo muchas cosas para que el hombre nos vea, pero no para que Dios nos vea. Pero Dios quiere que lo vea, que Él nos hable en lo secreto. Menciono esto porque, como vuelvo a mencionar, yo he visto esto, como yo estaba dentro de la iglesia, conozco muchas cosas que se mueven y he visto cómo personas son puntuales en su servicio a Dios en la congregación. Y miren, no lo estoy criticando porque sé que realmente es una verdadera entrega que hacen. El problema está que es una mala enseñanza, lo que ya les mencioné, de la mala enseñanza de la hipocresía, en el sentido de que a veces por querer enfocamos más algo, nos enfocamos mucho en algo sin entender la realidad. Entonces, involucran para que las personas sirvan en la iglesia y hablan tanto del servicio en la iglesia, pero el problema está que no sirven a Dios en lo íntimo, no sirven a Dios en su comunidad, por así decirlo. No sirven a Dios cuando Dios se lo pide, sino que van constantemente a servir y claro, lo están haciendo con entrega. Yo conozco una persona
que prácticamente esa persona iba a servir a la iglesia de alguna manera y servía en un área, inclusive si no había prácticamente transporte, se venía a pie desde la noche, pongamos de las 9 de la noche, caminando desde un tramo lejos, casi de 1 hora de camino o más, a la expectativa de que le puedan robar. Y tal vez lo hacía con amor, si lo queremos llamar así, pero de lunes a viernes no hacía más que estar en sus placeres y no agarraba la palabra, no leía, no oraba. Entonces eso es una hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando el testimonio se vaya a dar, el testimonio prácticamente es decir, oh, miren, el hermano fulanito viene y hace la obra de Dios, viene puntual, se va tarde, hasta se va caminando. Todo el testimonio es del hombre, 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 hombre. Y si le preguntan a Dios, mira, Señor, ¿quién es? Si estuviéramos en el juicio final, la persona que testificara a él diría, no, mira, Señor, si él llegaba temprano, se iba tarde, era bien amable, inclusive se iba caminando, se hacía 1 hora de camino, yo le dije que no lo hiciera, pero él lo hacía por amor, etcétera, etcétera. Y cuando Dios lo vea, dice, ¿y él quién es? Yo no lo conozco. No sé, pero ese señor se iba a la iglesia, pero yo no lo conozco, yo nunca lo vi en la intimidad, yo nunca lo vi que me oró, yo nunca lo vi que leyera la palabra. Yo cuando le hablaba y le decía las cosas, no las hacía. Entonces, eso es una hipocresía. Entonces uno se está ocultando bajo cosas que no son, inclusive en los pecados, inclusive en alabanza. Hay personas de que están en alabanza también y son hipócritas. ¿Por qué? Porque la alabanza o la predicación requiere una consagración. Y a veces cuando se colocan enfrente de la alabanza están pecando y se suben en pecado. Y cuando aparentemente ellos comienzan a estar en alabanza y aparentemente la presencia de Dios se manifiesta, a quienes alaban, alaban a los que están arriba y son vistos por los hombres. Pero las personas que están a veces en esos cantando la alabanza no se bajan después para dejar de servir por causa de su pecado, sino que siguen sirviendo en pecado. Y las personas dicen, ala, cómo Dios los usa, cómo se entregan a Dios. Y toda la alabanza va hacia ellos, pero ellos están y viven en pecado. Y tal vez se la pasan practicando con sus instrumentos en su alcoba, y comienzan a tocar acerca de los instrumentos y a practicar las canciones de alabanza para el culto, pero no se toman un tiempo de apartarse con Dios y cantarle a Dios, no para ensayar, porque una cosa es ensayar para tocar bien y cantar las canciones que van a ir a la iglesia, y otra cosa es realmente cantarle a Dios, es decir, tener un tiempo de Señor, te voy a alabar en este momento de mi intimidad y te voy a cantar, y después voy a practicar. Es lo mismo cuando una persona predica el evangelio o enseña. Si esa persona solo se basa en armar un tema y enseñarlo y después no ora y no lee, pues prácticamente eso es hipocresía, porque lo está haciendo para los hombres, aunque diga que su servicio es para Dios. Eso es lo que trata de resaltar aquí Cristo. Es decir, Jesucristo dice, yo quiero mi intimidad, yo quiero mi relación contigo, y esa relación contigo después la voy a mandar a lo público. Por eso en el versículo de Jeremías que a mí me gusta, que dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les revelaría las palabras para que ellos se convirtieran. Entonces en este 6 habla de eso, que Dios lo que necesita es el secreto, la intimidad. Eso es lo que Dios necesita realmente, una intimidad con Él. Por consecuencia, después Él nos va a llevar a lo público. Aunque nosotros no queramos manifestarnos en público, aunque no queramos, Dios lo va a hacer, porque Él sabe de que una luz no se puede poner debajo de un almud. Entonces Él sabe que somos luz, Él sabe que estamos orando, que estamos buscándole en intimidad, y aunque uno no quiera, porque uno se expone a de que uno tal vez predica de una manera o enseña y la gente no me gusta cómo predica, no me gusta cómo enseña porque es muy aburrido, porque es muy metódico, porque no es aquí. O sea, uno se expone a una crítica de sin fin de cosas, uno se expone a que las personas también digan, no, es que esto es falsa doctrina, no, que inclusive uno se expone a veces hasta la idolatría. Si a alguien uno agrada en predicación o enseñanza, la manera que lo hace, las personas a veces se mueven en idolatría y comienzan a decir, no, es que esa persona que bueno es como enseña. Entonces, la persona que está predicando se está exponiendo a muchos peligros, por así decirlo. Y la persona que está en comunión con Dios y comprende ese hecho, que se está exponiendo no solo a ciertos enfoques, sino también a una guerra espiritual, pues por consecuencia va a preferir a veces estar solo en lo íntimo. Pero Dios sabe que esa persona es luz
y que necesita que sea expuesta a todos. ¿Para qué? Para testimonio de Dios Padre. Pero también están aquellos de que también saben la conciencia que eso representa. Cuando hablo de conciencia, yo estoy en lo íntimo y conozco a Dios y amo a Dios, pero también sé y soy consciente de que las personas necesitan de una salvación. Es decir, de predicar el evangelio para que conozcan a Cristo. Pero como consecuencia, como ya mencioné, puede que de repente en esos verdaderos sentimientos o emociones o sentires o mentalidad o doctrina, puede ser que en un momento haya un desfase. Es decir, alguien comenzó bien en la alabanza y lo hacía bien, pero comenzó a pecar y comenzó a mostrar hipocresía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nos presentamos, eh, cómo nos presentamos realmente a hacer las cosas, si delante de los hombres o delante de Dios. Por eso mismo yo no creo, lo menciono así claramente, que las personas a veces dicen de que la alabanza es para los hombres, para ministrar al pueblo. Yo no estoy tan convencido de eso. Si alguien realmente conoce por qué eso y tiene una verdadera base, por favor me la escribe. Pero realmente yo no he visto algo en la Biblia. Hasta donde yo sé, la alabanza es para Dios, es para ministrar a Dios, no para ministrar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no conoce nada más que su propio pecado. Y la alabanza realmente es para ministrar a Dios. La principal enfoque y el Espíritu Santo es decir, mira, cuando alguien está cantando en alabanza, a Dios lo que quiere que le canten ahorita es esto. Y Dios lo que quiere que le cante ahorita es esto, para alabarle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce a exactitud y de manera específica lo que a Dios le agrada. Porque la alabanza es para Dios, no para el pueblo. Claro, Dios mismo va a saber de que esa manifestación puede venir al pueblo, pero la principal administración es para Dios, no para el hombre. Cuando yo voy a alabar a Dios, no voy a alabar a los hombres. ¿Para qué yo quiero que el pueblo se mueva? Si el pueblo anda en pecado, ¿cómo se va a mover en el Espíritu? Yo he visto manifestaciones de que el ministro de alabanza está cantando prácticamente, está adorando a Dios o alabando a Dios de una manera correcta y se percibe la gloria de Dios. Pero el pueblo anda tan en pecado, tan en la carne, que no se mueven bajo el mover del Espíritu Santo. Y alguien dirá, no, es que eso no puede ser porque cuando está el Espíritu de Dios, eh, todas las personas se van a mover bajo el Espíritu. No creo eso. ¿Por qué? Porque es carne y a la carne no le gusta lo que es de Dios en el tiempo, sino que la carne a veces se mueve por emociones o sentimientos y por eso colocan canciones que son movidas. Yo he visto eso cuando la presencia de Dios está y las personas a veces medio aplauden, medio, sí, exacto, no sé qué. ¿Y qué pasa? Luego las personas, los salmistas o ministros de alabanza ven cómo está el pueblo y comienzan a tocar otro tipo de alabanza. Y ponen alabanzas movidas o las que ellos saben que les gusta al pueblo para entrarlos supuestamente para que entren en la presencia de Dios. Y prácticamente lo que hacen es cantar esos cánticos y la presencia de Dios se desmorona en un 2x3. Y todos comienzan a danzar y a gozarse y cantar los cánticos, pero ya no se siente presencia de Dios. Y todos están alegres y danzando, pero no se siente, ya no está la misma gloria que estaba. ¿Por qué? Por hipócritas. Porque están viendo la necesidad del hombre. Y la necesidad del hombre no es la necesidad de Dios. ¿Quién necesita que le alabe? Dios. ¿Para qué? Para magnificar su nombre. ¿Para qué? Para que Él se haga presente en ese momento. Porque la Biblia dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Es decir, si yo alabo a Dios en el momento indicado, con la razón indicada, la gloria de Él va a descender en ese momento y se va a hacer manifiesto Él. Si todas las personas están en la carne, que estén en la carne. Es problema de ellos. Pero Dios lo que necesita es que nosotros nos enfoquemos en Él. La alabanza es para Él, la adoración es para Él, no para que el otro sea movido para que le adore. Si es movido que le adore es porque Él realmente está consciente de la oración hacia Dios. Y el indicarle a la persona, o como la característica de un salmista es llevar al pueblo de las tinieblas o del lugar de fuera del atrio, al atrio santo, lugar santísimo, y mostrar el camino, significa que Él está mostrando el camino, es la persona. Es decir, Dios ya indicó ese camino. ¿Cuál es el camino? Atrio santo y santísimo.
Pero cuando uno ve al hombre y cómo se comporta el hombre, y uno canta para que el hombre se mueva y genere algo, eso se llama idolatría, eso se llama hipocresía. Porque el hombre a veces no le va a agradar las cosas que son de Dios porque es pecado. La Biblia dice, esto tiene base bíblica, está en Juan capítulo 3, 16 al 21, que dice, de tal manera amó Dios el mundo que yo soy hijo unigénico para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también dice lo siguiente, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y que el que es de la luz, perdón, el que comete pecado no se acerca a la luz, porque sus obras serán manifiestas. Pero el que está en la luz se acerca a la luz para que sus obras sean manifestadas. Y eso también se aplica en la alabanza. Hay personas que no les gusta una alabanza pura, ¿por qué? Porque significa acercarse a la luz. Y significa si se acercan a la luz, ¿qué pasa? Sus obras van a ser expuestas. Entonces no va a alabar. Otra de las características de que alguien no alaba es porque está en pecado. Y etcétera. A lo que quiero dar con esto es, principalmente busquemos a Dios, a Él, alabarle a Él, todo el ámbito espiritual, todo el ámbito que necesitamos para Él, no para ser vistos por los demás, para Dios, no para la opinión pública, sino para Dios, nuestra opinión que sea de Dios. Porque es mejor que nos digan que ellos digan que fue aburrida la alabanza, pero que Dios diga, esa alabanza me agradó, a que el hombre diga, ah, qué bonita la que estuvo la alabanza, y Dios diga, esa alabanza yo la aborrezco. Vamos, el Mateo 6, 1 al 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, volvemos a mencionar que todo el enfoque de lo que acabamos de ver es no hacer las cosas en público para agradar al hombre, sino que hacer las cosas en secreto para agradar a Dios. Ese es el enfoque principal. De ahí se desprenden prácticamente diversidad de situaciones, como ya hablamos del hablar en lenguas en público, para que alguien conozca que uno tenga presencia de Dios, o poder de Dios, o intimidad con Dios. Y igual con alabanza, igual con predicación, igual con un montón de cosas que a veces las personas usan para atraer a las personas. Esa es una de las mayores hipocresías, e inclusive, por ejemplo, usar métodos para atraer a los jóvenes, utilizar métodos de canciones para supuestamente evangelizar, eso se llama hipocresía, porque aparentemente está mezclando las cosas. Y eso hay que tomar mucho en cuenta esto porque son cosas que ahorita se van más, es decir, cantan trap para atraer a los jóvenes. Es decir, lo digo claramente, esto para mí es algo que creo que es una manera hipócrita de el hecho cuando hablan de traer a los jóvenes con música. Es decir, hay música de jóvenes. Yo no logro entender, realmente es algo que no logro entender, cómo es de que en los cultos generales, a veces de las iglesias, se canta un tipo de música que puede ser, por ejemplo, eh, de algarabía, o lo que muchos le llaman congregacional, y a veces cuando se cantan con los jóvenes canciones, se escucha como rock pop. Entonces yo no logro entender ese sentido, es decir, ¿por qué con el joven cuando está con los jóvenes les cantan pop rock, y cuando están en la mera alabanza, o sea, la general, la alabanza cambia y la alabanza supuestamente es como para adultos? Yo realmente no logro asimilar por qué lo hacen. Para mí es una hipocresía, para mí es algo que no tiene sentido, porque si se hace un culto general las alabanzas, significa que porque se proceden de Dios. Entonces, ¿por qué no esas mismas alabanzas se cantan con los jóvenes? A no es que a los jóvenes no les gusta. Entonces, los jóvenes están en la carne, porque si las partes del culto general están guiadas por el Espíritu Santo, y enfocadas por el Espíritu Santo, y esas alabanzas fueron dadas por el Espíritu Santo, ministradas por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hacemos cantando cánticos de rock pop en la congregación de jóvenes? Yo no la hallo lógica. Y yo fui joven, tampoco soy tan viejo. Yo tengo 32 años, pero yo fui joven de edad de 13 años, yo fui joven de edad de 17, pasé por esa edad, y a mí nunca me gustaron la rock pop.
Yo prefería las viejitas congregacionales que esas que llaman ellos pop rock para que los jóvenes sean atraídos. A mí no me agradaban y es más, no me gustan todavía. Pero lo que quiero, el punto que quiero llegar es, no seamos hipócritas nosotros, porque uno puede tomar, no, es que voy a hablar de esta manera para que la gente venga de esta manera, etcétera. Más bien vayamos y preguntemos a Dios y digámosle, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Podemos fallar? Claro que podemos fallar. Es parte de lo que el aprendizaje de la obediencia. Pero si yo estoy enfocándome que para atraer a los jóvenes o para atraer algo, hasta donde yo sé y yo conozco, el que conoce todas las cosas se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a decir, mira, hace esto para que esto suceda. No me va a decir, mira, poner pop rock para atraer a los jóvenes, porque ahí le estamos quitando el poder, la importancia al Espíritu Santo. Porque aquí lo importante es el Espíritu Santo, lo que Él necesita y requiere, no lo que el hombre necesita y requiere. ¿Por qué? Porque el hombre quiere casas, carros o los puntos. El hombre quiere vivir feliz. Preguntémosle a la mayoría de personas y nos va a decir que ellos quieren es felicidad. Yo quiero ser feliz. La pregunta es, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo lo que va a querer es arrepentimiento para salvación. Es decir, el hombre no sabe lo que quiere. Atraigamos a los jóvenes. ¿Para qué? Para hablarles hipocresía, para adormecerlos con pop rock, para atraerlos. Eso lo hace el mundo. Inclusive las personas que hablan de marketing prácticamente, hablan de atraer a los jóvenes a través de los aspectos sexuales, que lo sexual atrae. Yo les digo esto porque yo estuve en un congreso en la universidad, una universidad, que nosotros estuvimos organizando y una de las personas que fuimos a pedirle consejo para que nos ayudara para ver cómo armar la situación, uno de los consejos que dio, el sexo vende. Eso fue lo que nos dijo. Porque ellos armaron carteleras de cuestiones de tecnología con figuras de mujeres con robots de manera sexual. Y llegaron muchos, inclusive maestros de universidad, al congreso de ellos por la curiosidad o por el morbo del ver el cartel, no tanto por las cosas verdaderas que se iban a enseñar. Entonces, ese marketing lo traen dentro de la iglesia porque dice, enfoquémonos en el sector tal. Aquí la pregunta es mejor, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere que enseñe? ¿Qué es lo que quiere que explique? No hay nadie, no importa, pero se está haciendo basado en el Espíritu Santo, en lo que Él necesita. Si nosotros seguimos en ese punto de lo que el hombre quiere, lo que el hombre a satisfacer al hombre, tenemos a consecuencia de esto un evangelio podrido actualmente, porque la gloria de Dios no está como debe estar manifiesta. Y nosotros somos culpables. Uno dice, no, pero si yo estoy predicando la sana doctrina, no, somos culpables por el hecho que no nos entregamos y no exponemos las mentiras. Y exponer las mentiras significa también de que yo me rija a la verdad de Dios y por lo tanto yo manifieste esa verdad de Dios. Y por lo tanto yo magnifique una gloria de Dios en toda su plenitud, pero no lo hacemos. Más bien decimos él con su rollo, yo con mi rollo. Es decir, ellos con su situación, yo con mi situación. Y tenemos que aprender a enfocarnos más. Si sabemos que la situación está difícil, orar más a Dios para buscar mayor comunión y a consecuencia un verdadero enfoque. Y también como dijo el profeta Isaías, y es algo que me quedó presente, que uno tiene que buscar vivirlo. Y dice la escritura en Isaías 62, creo que es uno, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que veas su resplandor hasta que se encienda su salvación como justicia y su justicia se encienda como una antorcha. Algo así es ese Isaías 62. Y él prácticamente está diciendo, miren, yo sé que las cosas están mal. Él era un profeta que profetizó en contra de la maldad, pero yo me voy a desgastar hasta que yo vea la gloria de Jehová en mí y en mi nación. Y nosotros no hacemos eso. Le dejamos todo al predicador, no que el predicador predique y que le ore a Dios. Y uno se desliga, eso se llama hipocresía. Entonces vamos a avanzar con juzgar a los demás, Marcos 7, 1 al 6, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os seráis medido. 3, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. No oís los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, una de las manifestaciones de hipocresía es el juicio a los demás de una mala manera. Ojo, ¿por qué? Porque cuando leemos acá y cuando Jesús dice, hipócritas, aquí en este pasaje, dice, saca primero la viga de tu ojo. Es decir, que esta persona está juzgando bajo el mismo pecado. Es decir, una persona está en fornicación y dice, no, es que él está fornicando. Él es un fornicario y él también está fornicando. Y él dice, no, es que él es un ladrón y él también está robando. Esa es una hipocresía. Está señalando a alguien y está viendo el pecado de otro, pero para señalarlo y juzgarlo mal. ¿Por qué? Porque aquí cuando Jesús dice hipócrita, primero saca lo que hay en ti para luego sacar a los demás. Jesús no está diciendo que no hay que juzgar. Estamos juzgando. El problema está en el modo o el enfoque del juicio. Yo puedo juzgar para condenación, es decir, en hipocresía, porque vimos que hipocresía es igual a condenación. Yo puedo juzgar para hipocresía o condenación, o puedo juzgar bajo una misericordia. Es decir, yo puedo, en este caso, alguien puede ver que alguien está con fornicación y alguien puede decir, no, Señor, mándale juicio. O Señor, mándale juicio de una mala manera, por supuesto. Señor, mira, está pecando, castigalo. O mira, deja de estar fornicando. Y yo estoy en las mismas. Pero si yo en dado punto veo que alguien está en fornicación y yo prácticamente digo, él está en fornicación, y yo también estoy en fornicación. Voy a orar, porque voy a orar para yo primero salir de fornicación, porque él también está en fornicación. Y yo voy a orar para yo ser libre, porque necesito que también él sea libre. Entonces yo salgo de una hipocresía, reconozco mi actitud, pero al reconocer mi actitud, también lo hago porque el otro necesita, aunque la mía es más, tal vez mi pecado es más grande, como aquí lo menciona. Porque dice, en el versículo anterior dice, aquí vamos a regresar, dice, eh, aquí está, el 3 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, que la viga significa que es mucho más grande que la paja. Eso significa que eso es una clave para el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, la clave es de que regularmente el pecado que yo vea en otra persona, muy probablemente yo lo tenga o lo tuve. ¿Por qué? Porque lo reconozco. Y en este caso, pues es la viga que hay en su propio ojo. Entonces, si yo logro ver a alguien que tiene un pecado, pues sí, probablemente yo tengo un pecado más grande que el de él. O yo tuve un pecado más grande que el de él. O yo tengo el mismo pecado que él, o tuve el mismo pecado que él. Entonces uno se puede morir hipocresía y solo señalar. Es decir, hay personas que vienen y dicen, no, es que eso es falsa doctrina. Ojo, usted puede tener una viga en el ojo, él tiene una paja. Es que él tiene falsa doctrina, sí, usted tiene una doctrina más grande de pecado que la que él tiene. Por eso la puede ver. Uno, o segundo, es de que él realmente está viéndola. Pero todo aquel que realmente tiene una verdadera doctrina no va a señalar de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo ejercemos este tipo. ¿Por qué? Porque a veces queremos entrar en una defensa, pero nos vamos específicamente a personas. Esto se dio a principios de años con una predicadora, una pastora reconocida y otros pastores que son de otra doctrina, prácticamente señalaron a la ministra y se armó prácticamente un conflicto. Yo regularmente no digo nombres. El enfoque por el cual yo no digo nombres y porque hay otras personas que dicen que sí hay que señalar y decir los nombres, es porque regularmente si ustedes leen los evangelios, Jesucristo, hasta donde yo recuerdo, nunca mencionó nombres cuando habló de algo malo. Es decir, cuando hacía mención de personas que eran de algo malo, nunca menciona regularmente sus nombres. Solo se hace referencia de ciertas identidades. Por ejemplo, Lázaro y el rico. El nombre de Lázaro sí lo da, el nombre del rico no lo da. Cuando Jesús expone a los fariseos, no da el nombre de los fariseos en el aspecto de el nombre, por ejemplo, Rogelio del fariseo. Nunca dijo el nombre, señaló al grupo, señaló la doctrina. Por eso dice, y los fariseos hacen estas cosas. Y señala la acción. Por eso regularmente yo hago mención a ciertas cosas. Es decir,
Por eso yo regularmente digo, hay personas que hacen tal y tal cosa, pero nunca digo el nombre. Señalo la doctrina y lo que ellos hacen, porque Jesucristo eso mismo dijo. Jesucristo, cuando vemos unas prédicas, en unas enseñanzas que él da, dice, a ustedes se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo hoy les digo. Cuando Jesús dice, a ustedes les dijeron, significa que alguien les dijo. Cuando Jesús también habla de los ancianos, dice, y los ancianos les enseñaron esto a ustedes, pero no es correcto. Entonces Jesús señaló al grupo, señaló a la doctrina, mas no señaló el nombre de la persona. Entonces esas personas cuando se fueron contra esta ministra prácticamente, son ministros contra ministros, ¿verdad? Esta ministra contra estos ministros, ellos se fueron directamente al nombre de la persona y a la doctrina que ella dio. Y ahí están en lo incorrecto. Y ellos se basan en la Biblia que prácticamente el apóstol Pablo nombró a personas específicas, inclusive también tal vez Juan el apóstol mencionó nombres. Ojo, ¿por qué? Porque cuando Pablo escribió a la iglesia, cuando tal vez Juan el apóstol escribió a una persona, no lo hizo público, no lo hizo subir a un internet donde miles de millones de creyentes y no creyentes lo iban a ver, sino que él específicamente habló con su iglesia. Y el gran peligro que esta persona que tanto en los libros en las escrituras de Pablo menciona nombres, y dice que también lo abandonaron ciertas personas, él realmente está hablando con personas que son entendidas porque él las discipuló, con personas que están consagradas a Dios, con personas que realmente saben discernir ciertas cosas y los exponen. No fue y solo dijo los nombres. Entonces las personas usan mal esos ejemplos y dan nombres. Entonces ahí son hipócritas, porque ellos no se quitan primero la viga que tienen en su ojo. No se dan cuenta lo que está ocasionando su hipocresía. Y quieren ir en defensa del evangelio. Claro, lo quieren hacer, pero no es lo correcto. Por eso menciono, como vuelvo a resaltarlo, por eso yo hago mención de cuando digo es que ciertas personas, y no digo nombres, digo ciertas personas y luego digo doctrinas, o yo he instalado y tal cosa. Nunca nombro al predicador, nunca nombro regularmente algo. Alguna que otra vez menciono los nombres de las religiones, una que otra vez, pero no estoy mencionando directamente a la persona, al nombre de la persona como tal. Por lo mismo que ya mencioné acerca de lo que hizo Jesús. También sé que va a haber momentos que se tiene que especificar el nombre de la persona, pero eso no lo voy a hacer en público. Lo voy a hacer con personas que tenga enfrente, porque sé que esto va a salir en internet y cualquiera me puede oír. Y tampoco voy a hablar de alguien de una manera a la ligera, pues, como regularmente me han dicho, mira, hay que pensar del predicador tal, y me dicen el nombre, yo les digo, mira, o sea, él, por muy torcido que esté, está haciendo la obra de Dios y vos estás aquí metido sin hacer nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Esta hipocresía es de ver a los demás y comenzar a señalarlos en el aspecto de no cuidarse uno mismo. Y uno comienza a señalar, 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 y uno realmente no entra en entender que uno puede tener un pecado más grande. Ojo aquí, cuando hablamos por ejemplo, cuando puse el ejemplo de la fornicación, significan, una persona se puede estar revolcando en fornicación, es decir, de que uno ve claramente que está fornicando, pero eso nos da a entender de que la otra persona no es que voy a la iglesia todos los días y no fornico, sino que entendamos que también la fornicación o los pecados de fornicación no se manifiestan en todos de la misma manera. Es decir, la fornicación prácticamente es el hecho del enfoque sexual. Eso es fornicación. Pero en el ámbito escritural, la fornicación también se maneja en términos espirituales. ¿Qué significa? Significa que alguien se puede manifestar de una manera carnal, es decir, que un hombre y una mujer entren en tener relaciones sexuales, pero la otra persona lo que hace es idolatrar y ejerce una idolatría hacia algo y se deleita en esa idolatría, eso significa fornicación también. También la fornicación se maneja con ámbitos visuales. ¿Por qué? La Biblia habla de pornografía y la pornografía es porno, es decir, fornicación gráfica, pornografía, fornicación. Tal vez la otra no se acuesta con la otra, pero es una persona que se la pasa viendo de todo el día pornografía.
Ah, no, pero es que yo nunca me acosté con nadie, pero está viendo porno todo el día. Su pecado es más grande. Ah, no, pero yo no miro porno, es que yo solo miro televisión, yo solo miro anime. Es pornografía, porque se está deleitando, está teniendo un placer, por así decirlo, inclusive sexual, espiritual, que no es correcto. ¿Me entiendes? Entonces ahí yo conozco y sé de eso, ¿me entiendes? Porque yo sé lo que significa el anime hasta cierto punto. Y sé que he tenido problemas con el anime. No he tenido problemas inclusive con la masturbación. No he tenido problemas inclusive con la fornicación desde cierto punto. Pero en el sentido de acostarse con alguien, pero sí he tenido problemas con el anime. Y yo sé que ese es un pecado de fornicación. No necesariamente por ver los dibujitos, sino el hecho del deleite de estar viendo eso e idolatrarlo. ¿Por qué? Porque yo pequé en esa área hace años, en el sentido de que cuando yo estaba antes de Cristo miraba solo anime y me la pasaba inclusive desvelándome por verlo. Entonces prácticamente para mí se volvió mi todo. Entonces cuando vengo yo y de repente tal vez, como ya mencioné que otras personas vienen y toman licor y prácticamente terminan borrachas y cayeron, por así decirlo, pecaron. Pero mi pecado no es así de, me va a drogar o algo así, sino que el hecho de que tal vez yo pongo un anime y me paro, y como muchos, va. Tal vez alguien solo mira tele un ratito y él lo paga, pero en mi caso se ha dado de que yo como que fuera un ebrio, pues prácticamente un ebrio sabe, un alcohólico sabe que no puede agarrar la botella porque se la toma y prácticamente pasa 2, 3 semanas tomando y tomando y tomando. Entonces él es un peligro que agarra una botella porque agarra furia, aquí en Guatemala le llaman así, agarra furia, agarra 3 semanas, 2 meses, 3 meses y sigue tomando y tomando y tomando y la persona por más que quiera no puede dejar de tomar. A mí no me pasa necesariamente con ese tipo de alcohol o drogas. A mí me pasa con una serie de anime. Es decir, yo pongo una serie de anime por pura curiosidad y la pongo a ver y después agarro como que fuera alcohólico, agarro furia, agarro 1, 2, 3 meses, por así decirlo. Entonces, los pecados no son iguales aparentemente, pero tienen magnitudes mayores por los niveles de conciencia que una persona puede tener. Entonces, yo no puedo solo juzgar y decir, no, esa persona está fornicando, pero yo estoy viendo anime y para mí el pecado es casi lo mismo porque para mí estoy fornicando, pero de diferente manera. Entonces uno no puede señalarlo porque él está fornicando, sí, y está haciendo el acto sexual, sí, pero mi pecado es una viga, pero está diferente, pero él tiene un pecado más pequeño, porque tal vez él fornica una vez cada año. Y yo ando, tal vez una persona agarra el anime y le da y le da y le da y no se aparte de eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de juzgamientos, porque es una hipocresía y ocultarlos. Por eso estoy exponiendo yo mi mismo pecado, porque la Biblia dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros, y también porque cuando uno expone las cosas, sale a la luz. Cuando uno expone la verdad, en este caso ciertos pecados, lo que provoca es de que el enemigo es expuesto y por consecuencia el pecado ya no está oculto. Si el pecado ya no está oculto, es más fácil de echarlo fuera, porque ya está expuesto. Esto lo habla la Biblia en diferentes pasajes. Entonces, a lo que quiero entender con esto es, tengamos mucho cuidado cuando veamos algo. Si vemos algo que alguien tiene, probablemente yo lo puedo tener a un nivel mayor o yo ya lo tuve, pero tengo que tener cuidado y tengo que aprender a moverme en misericordia. Señor, él está en pecado, líbrame a mí y líbralo a él, porque si tú me libras a mí, yo voy a poder saber también cómo ayudarlo a ser libre. Entonces, ese es un gran problema que podemos tener y la hipocresía. Ahora vamos a ver la falsa honra. Mateo 15, del 1 al 11, dice, Mateo 15, del 1 al 11. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces vemos aquí otro aspecto de la hipocresía, es decir, movernos de una manera falsa, porque también nos han enseñado de esa manera. Entonces dice, entonces se acercaron a Jesús diciendo, ciertos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos que no entran en la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Es decir, ellos le ponen una importancia y una relevancia a una doctrina que es tradición de ancianos, es decir, una doctrina de hombres, y le ponen y le bajan la relevancia a una doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué pasa? Ok, 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, prácticamente aquí nos hace mención de este caso, de que ellos están honrando más ciertas cosas y están trasladando más un mal enfoque de la palabra. ¿Para qué? Para deshonrar a Dios, pensando que también se está honrando a Dios, igual como dice este versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces hay una falsedad, hay una mala enseñanza que uno puede tener, en este caso, el enfoque al cumplimiento más de la enseñanza doctrina del hombre y no bajo el cumplimiento de la enseñanza de una verdad en Cristo Jesús. Bueno, sé que aquí hay un conflicto y tal vez me voy a meter un poquito a conflictos cuando lo voy a decir, pero aquí voy. Cuando se habla de cobertura, hay una mala enseñanza acerca de lo que representa la cobertura, pero no significa que la cobertura esté equivocada. De igual manera, asimismo con la salvación, igual manera con los bautismos, igual manera con una multitud de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces se exalta la enseñanza que el hombre da y se sujetan a eso, pero no se están sujetando bajo una verdad de Dios. Por consecuencia, eso se magnifica en una hipocresía. Menciono la cobertura porque es algo que es muy común y igual o sea, yo sé que la cobertura es verdadera y sé que la base de todo es cobertura. También no me van a malinterpretar. Todo se basa en cobertura. Quieran o no quieran, así se basa. El problema es la mala enseñanza de las coberturas. ¿Por qué digo yo que todo se basa en cobertura? Sí, sencillo, porque la Biblia dice que Dios es luz. Y si Dios es luz, ¿qué significa? Que Él cubre. La Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Cobertura de tinieblas a la cobertura de la luz. Es decir, que la base de todo el Evangelio se basa en luz, en cobertura. La Biblia también dice, porque Él nos hizo nación santa, pueblo adquirido de Dios, linaje escogido. Y todas esas bases son cobertura. Cuando estoy dentro de una nación, la nación me cubre y me protege basado en leyes y demás cosas. Cuando habla de linaje escogido, significa que vengo del linaje de un rey. Es decir, por cuanto él es rey, yo soy un hijo de un rey, príncipe que posiblemente va a ser rey. ¿Por qué? Por la cobertura. Cuando habla de nacer bajo un sacerdocio, pasa lo mismo, bajo una cobertura sacerdotal. Es decir, toda la Biblia habla de cobertura. El problema es el mal enfoque de la persona cuando dice, no, es que tienes que respetar la doctrina de la cobertura. Es que el apóstol tal, y profeta tal, pastor tal, dijo tal cosa y hay que hacerlo. Entonces, respetan la cobertura de los hombres, pero rechazan la cobertura de Dios. Ese es el problema. Aquí están haciendo ellos esto. Ellos vienen y se someten bajo la cobertura, es decir, la tradición de los ancianos, porque los ancianos les enseñaron y hay que respetar a los ancianos porque es la cobertura de los ancianos. Pero olvidaron honrar a Dios, olvidaron meterse bajo la cobertura de Dios. A esto vuelvo a mencionar de que yo no estoy en contra de la cobertura, por si alguien dice, pero sí estoy en desacuerdo cómo se maneja. Porque vuelvo a mencionar, la base de todo se basa en cobertura. La Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre todo eso alto está Dios. Cobertura. La Biblia dice que hay que orar por nuestros gobernantes. Cobertura. La Biblia dice que hay que honrar padre y madre. Honrar la cobertura. Toda persona que nace, la primera cobertura que obtiene de alguna manera es la del papá y la mamá.
Entonces tenemos que entender de que no tenemos que necesariamente honrar a los hombres, sino entender la sincronía entre la cobertura de Dios y la cobertura de que Dios coloca. Es decir, Dios siendo nuestra cobertura principal, es decir, que el principal apóstol que tenemos se llama Jesucristo, el principal profeta que tenemos se llama Jesucristo, el principal maestro que se llama Jesucristo. Igual de manera evangelista o pastor es Jesucristo en su plenitud, por eso se llama Él es el Cristo. El Cristo significa que tenía las 5 coberturas o las 5 unciones o las 5 manifestaciones ministeriales. No, él es nuestro principal, pero Él delega y delega por consecuencia a otros ministros. ¿Para qué? Para que se maneje como se manejó en el caso de Moisés, creo que es en Deuteronomio Éxodo, cuando viene Dios y le dice, perdón, viene el suegro perdón, el suegro de Moisés, perdón, y le dice prácticamente que había una gran cantidad de pueblo. Le dice, no, no hagas eso, porque hablas uno con uno. ¿Por qué no mejor? O sea, si haces esto, te desgastarás tú y el pueblo y todos perecerán. Mejor haz esto. Coloca personas sobre miles, sobre 100, sobre 50, sobre 20 y sobre 5. Enséñales las cosas principales, las primordiales, enséñaselas. Y cada quien va a estar con su grupo. Las cosas más difíciles, trátalas tú. Dice, y si Dios te lo manda, dijo Yetro, si Dios te lo manda, hazlo. Yetro sabía que tenía una verdad, pero también cimentó, y si Dios te lo manda, hazlo. Y dice que Moisés lo hizo y comenzaron a cambiar las cosas. Pero ¿qué fue? Él puso sobre coberturas, coberturas sobre coberturas, y Dios hace lo mismo. Por eso dice que sobre un hombre hay otro hombre y sobre ese hombre hay otro más alto que es Dios. Entonces, en este caso, Dios es como Moisés, que es la cobertura principal, que son todos los 5 ministerios en él, pero colocó otros, es decir, como también habla la Biblia, cuando agarran del espíritu de Moisés y lo pone sobre el espíritu de los demás, significa que Dios tomó ese espíritu y pone sobre cada persona el ministerio que corresponde para que ejecute una cobertura sobre todos los pueblos y por consecuencia hay que guiarla, pero significa que la instrucción primero vino de Moisés hacia ellos y de ellos hacia el pueblo. Pero si alguien viene y tuerce la enseñanza, es decir, no está enseñando lo que Dios enseña, él salió de la cobertura y está creando su propia cobertura, su propio mandamiento, su propia religión. En este caso es lo que pasa acá con la falsa honra, falsas enseñanzas, sobreponer una enseñanza a la otra sin entender la magnitud de estas enseñanzas, como el caso de honrar al padre y madre. Dios requiere que lo ofrendemos, claro, pero recordemos que ofrenda no es necesariamente dinero. Pero ellos están sobreponiendo eso, es decir, como que, mira, es que yo tengo que ir a ofrendar a la iglesia, pero también significa que se lo van a gastar. Pero están diciendo, no, es que Dios me manda a ofrendar, mamá, papá, entonces yo no les puedo dar. Pero esto va en muchas relaciones, en muchos casos. Y nosotros tenemos que aprender a entender también cómo se manifiesta. Entonces aquí dice, hipócritas bien profetizó, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo al lado y me honra. Es decir, podemos estar yendo a la iglesia y cantarle a Dios, Señor, te amo, Señor, te bendigo, pero luego vamos a nuestro cuarto y vamos a pecar. Vamos a nuestra intimidad y vamos a pecar. Entonces no va concorde, no hay una verdadera relación. Por eso Jesús le dice, hipócritas, ¿por qué están tratando de decirles a las personas que obedezcan al pastor si ustedes no me obedecen a mí? Es ilógico que yo les diga algo al predicador y ustedes dicen que hay que ser cubiertos por el predicador y ustedes no obedecen lo que yo le dije al predicador. Hipócritas. ¿Por qué hablan de cobertura si no se sujetan a ella? Es ilógico. Tenemos que entender la verdad de las cosas y ser sinceros con nosotros mismos, aunque a veces duele, porque ¿a quién le va a gustar decir que está equivocado? A nadie. A menos que sepa que tiene una salvación en este caso, sabemos de que Dios nos va a corregir, nos va a enseñar, Dios mismo le va a decir a uno, mira, no seas hipócrita. Dios mismo le puede decir eso a uno. Uno es que Dios es amor. Por cuanto ama, le va a decir a uno, mira, no seas hipócrita. Porque uno se mueve en hipocresía, como ya mencioné, porque inclusive nos han enseñado a vivir en hipocresía, ya sea por ignorancia o porque tienen una verdadera conciencia de lo que eso significa, en este caso como los fariseos, que los ancianos eran respetados. Claro, cómo no, si eran ancianos eran entregados a Dios y Dios le había dado una autoridad, pero ellos sobrepusieron los ancianos como las otras personas, la doctrina de los ancianos que la doctrina de Dios. Ahí está el error, cuando uno sobrepone la cobertura del hombre a la cobertura de Dios. Y por eso hay muchas malas enseñanzas. Malas enseñanzas en el sentido no que sean
falsas, sino que se han enseñado mal. En este caso también, como esto está en otro versículo, cuando habla de, dice, ¿por qué decís de que el dinero el altar es puro? Pero ¿acaso no el altar santifica todo? Y si santifica el altar, se santificarían todas las cosas. Y prácticamente Dios les pone importancia al dinero, pero no al altar. Entonces, esa es la magnitud de la que tenemos que comprender, que nosotros aquí le estamos dando mayor importancia a nuestro propio sentir, a lo que realmente es verdadero o no es verdadero. Aquí le estamos poniendo importancia. Eso es una clave de lo que tenemos que buscar en Cristo, la verdadera importancia o relación de las cosas para salir de hipocresía. Vuelvo a resaltarlo. Puede ser que estemos moviéndonos en hipocresía y no darnos cuenta porque estamos ciegos. Es mejor ir con Dios y preguntarle, Señor, ayúdame a entender si soy hipócrita o no y en qué tipo de hipocresía estoy manejándome y andar. Alguien podrá decir, yo no soy hipócrita y el Señor me dijo que yo no soy hipócrita y usted no sé por qué me está diciendo hipócrita. Perdone, pero también es algo que puede acontecer en un futuro. Es decir, no necesariamente ahorita se esté manifestando en su vida, sino que eso puede venir. Y alguien es que no es que Dios me va a proteger. Lo mismo decía Pedro. A Pedro le dijeron, no sé si, que se cuidara la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y el primero que fue a caer fue Pedro. O tal vez no el primero, pero lo que vemos escrito en la Biblia, que el que cayó fue Pedro. Es decir, que tenemos que tener cuidado. No estamos libres, exentos de muchas cosas. Vamos a ver ahora el versículo que es enfoque. Esto es lo último para concluir. Ya mencionamos que esto es un tema un poquito largo. El próximo, si Dios lo permite, el próximo sábado vamos a ver las otras partes de la hipocresía. Dice enfoque en conocimiento terrenal. Mateo 16, 1 al 3 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la noche hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Por qué menciono yo que es un enfoque en conocimiento terrenal? Veamos cómo dice acá en Mateo 16:1. Dice, vinieron los fariseos y saduceos para tentar y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Entonces ellos fueron muy específicos, muéstranos señal del cielo. ¿Por qué le dijeron muéstranos señal del cielo? Porque ellos creían que conocían las señales de los cielos. Es algo así como que, por ejemplo, alguien es biólogo y llega con Dios y dice, bueno, si tú dices que eres Dios, ¿por qué no me enseñas a través de la biología de que tú eres Dios? Si tú eres, o si alguien es ingeniero de sistemas sabe de tecnología, dice, bueno, si usted dice que es Dios, a ver, explíqueme a través de la tecnología cómo es que Dios existe. Y alguien que conoce en ciencia, no, o es filósofo, no, mira, háblame a través de la filosofía que realmente Dios existe, que realmente Dios creció y no fue un Big Bang, o qué otra cosa que se pueda mencionar. Eso es una hipocresía. Ponerle prioridad a un conocimiento que yo conozco para decirle a Dios que Él me explique a mí las cosas basado en mi propio conocimiento porque yo la entiendo. Entonces, ¿qué dice aquí el 2? Mas él respondió y le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene areboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene areboles, el cielo nublado. Es decir, que Dios sabía de que ellos sabían cómo se movían las cosas y el conocimiento que ellos tenían de lo que había en el cielo. Entonces ellos pidieron una señal basada en lo que ellos creían que conocía, porque decía, si ellos realmente, si Él realmente es Dios y me va a mostrar bajo mi conocimiento de que Él es Dios, yo lo voy a poder saber porque yo conozco de eso. Entonces Jesús les dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no conocéis, no podéis. Es decir, Señor, mira, si yo no le voy a hablar, yo no le voy a ejemplificar a ustedes algo con un conocimiento vano, porque su conocimiento realmente es corto. Yo les voy a hablar con una verdad que la verdad se llaman los tiempos. Entonces, ¿cómo que ustedes pueden conocer la ciencia, la biología? Ustedes pueden conocer la tecnología, ustedes pueden conocer la filosofía, pero no conocen mi palabra, hipócritas. Le ponemos un énfasis, le ponemos un énfasis a ciertas cosas. Y estos énfasis pueden ser cuando hay en ciertas congregaciones les dicen a alguien, gradúense, estén en lugares, posiciónense en lugares altos, en las economías, en las empresas, sean modelos, sean esto, sean lo otro. Hipócritas.
¿Por qué? Porque la base no es esa. La base es ser ministros de piedad, ser ministros de reconciliación. Y alguien dirá, y puede decirnos que Daniel fue alguien que estuvo dentro. Repito esto con el ejemplo de Daniel, ¿por qué? Porque es el ejemplo que siempre usan para decir que hay que estar en buenos puestos, que hay que estudiar, que hay que trabajar. Yo he visto esta doctrina hipócrita. Yo cuando hablo a veces con personas me dicen, no, es que yo tengo que trabajar para Dios. Yo tengo que honrar a Dios en mi trabajo. Yo tengo que honrar a Dios en mis estudios, en mi lugar de trabajo. Sí, claro, amén, gloria a Dios. El problema está de que no agarran la bendita palabra de Dios para conocer quién es Dios y así poder honrarlo. Es una hipocresía. Ah, no es que Dios quiere que yo tenga una empresa, que Dios quiere que yo haga esto, que yo haga lo otro. Sí, hipócrita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en lo terrenal y en conocer lo espiritual. Porque aquel que conoce lo espiritual y vive en lo espiritual, Dios inclusivemente lo puede llevar a un terreno del mundo, por así decirlo, para que Él manifieste una gloria de Dios. Es decir, el enfoque sí cambia. Si yo enfoco a una persona que trabaja y estudia y haga un montón de cosas para Dios, Él lo va a hacer, pero va a perder el enfoque de la palabra. Pero si yo le enfatizo a alguien que aprenda las cosas del reino, las cosas que son de Dios y que busque primeramente el reino, los cielos y su justicia, Dios mismo lo va a utilizar para catapultarlo en lo que la otra persona anda buscando. Pero esta persona anda buscando a Cristo y buscar a Cristo lo va a llevar al otro punto. Esto pasó con Daniel, porque Daniel, recordemos que cuando Daniel dice que él fue enseñado en la doctrina caldea y demás, ¿qué pasó? Él no quería estar ahí, en primer lugar, él no quería. ¿Para qué estar en Babilonia? ¿Para qué aprender doctrinas babilónicas y caldeas y culturas de este mundo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Simple y sencillamente él fue llevado cautivo. Él fue avergonzado y le quitaron prácticamente su situación varonil, por así decirlo, quitar el pene. Él no quería hacerlo. Él fue llevado cautivo y no tenía más que obedecer a lo que los preceptos de Babilonia le estaban colocando. A lo único que él pudo apelar fue a no comer a la comida del rey para no contaminarse. Entonces a veces ponemos de ejemplo de Daniel para hacer cosas, pero no entendemos que Daniel no quería. Él quería estar en la gloria de Dios. ¿Él de qué le servía? La Biblia dice que él se ponía a orar todos los días, inclusive cuando hubo persecución abrió la ventana para orar. Él lo que quería era orar. ¿Él para qué quería andar viendo las cosas de Babilonia? ¿Para qué él quería andar atendiendo las cosas delante del rey babilónico? Lo mandaban a llamar cuando eran problemas de situaciones que tenía un problema de un sueño. No es que vi que escribieron en una pared, Eli lama sabactani. Perdón, no era eso, perdón, es Mene Mene Tekel Upharsin. O sea, ¿para qué? Porque ¿acaso no quería él estar en el templo con Dios y adorar a Dios? ¿Por qué andarle viendo los problemas a la gente? En este caso, como al rey de Babilonia. Pero él lo hizo. Y él está, como ya mencionamos, estuvo expuesto a leones, estuvo expuesto a muchas cosas. Inclusive el mismo Moisés. Moisés no era que él quería estar en Egipto. Simple y sencillamente no tuvo opción. Era un niño y lo llevaron allá porque lo iban a proteger de muchas cosas. Y él aprendió de muchas doctrinas de los faraones de Egipto. Inclusive tal vez le enseñaron hechicería y otra cuantas cosas más. Porque era doctrina de ellos, era forma de vida. Pero él no quería. Él más bien se enfocó en ver la manera de cómo a través de eso podía liberarlo, pero Dios no le dijo que no, porque él tenía conocimiento militar. No creamos que Moisés no era militar. Moisés tenía un conocimiento militar, porque significa de que si era faraón o estaba bajo la familia real de faraón, porque era la hija del faraón, por consecuencia, él tenía que ser educado para ser faraón y por consecuencia tenía que tener un conocimiento también militar. Por eso cuando él viene y cuando viene y trata de separar a las personas, dice que lo mata. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento de lo que eran, por así decirlo, conocimiento militar, que es entrar en guerra de batalla. Y dice también en el libro de Hechos, cuando Esteban habla de él, dice que él sabía que Dios lo va a usar para liberar al pueblo de Israel. El problema es de que él se enfocó en su propio conocimiento. Yo tengo un conocimiento militar, yo conozco los secretos de los faraones, yo cuando tengo una posición política aquí con un faraón, yo los voy a liberar y les estoy enseñando desde ya que lo puedo hacer. Voten por mí. Pero dice que al matarlo y cuando después se enteraron, él dice que huye al desierto. Y cuando él después regresa, ya no regresa con batalla, con poder, con golpear, con atacar, sino simple y sencillamente deja ir a mi pueblo. Entonces Dios le cambió el enfoque. Y en este caso pasa lo mismo. Nosotros tentamos a Dios con cosas.
Señor, si eres tú, que pase esto, que pase lo otro. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Conoces muchas cosas de culturales, conoces muchas cosas tecnológicas, conoces mucho de todo, menos de mí. ¿Para qué me piden que yo les enseñe cosas a través de eso y no a través de mi palabra? Eso es lo que les quiso dar a entender Jesús. ¿Por qué me están pidiendo tantas cosas? ¿Por qué me están pidiendo tantas enseñanzas? ¿Por qué no se busca en mi palabra? En mi palabra está todo. En mi palabra habla de mí. Prácticamente lo que le está diciendo. Danos señal del cielo a ver si realmente eres el Cristo. O sea, es ilógico, jóvenes. Ustedes saben, prácticamente así me lo imagino. Es ilógico, no, es ilógico, jóvenes, que ustedes me vengan a decir a mí que yo les quiera dar señal acerca de los tiempos. Inclusive ustedes dicen que saben la palabra y no han aprendido a discernir los tiempos de que este es el tiempo de mi visitación, de mi venida. Por eso cuando Jesús dice, cuando dice que llora, dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, que no te has dado cuenta del tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces no he querido yo abrazar con una gallina, abrazar sus polluelos? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque se enfocaron en otros tiempos, en otras señales de conocimientos terrenales y se desenfocaron de la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a mencionarlo, hay situaciones en las cuales uno se enfoca, no, es que hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ganar títulos, etcétera, etcétera, pero vacíos de la gloria de Dios y vacíos del aprendizaje de la palabra de Dios. Y tienen títulos universitarios y dice, sí, yo glorifiqué a Dios, sí, pero ¿de qué le sirve? Cuando llegue al cielo, no le va a decir, Señor, mira, gané una ingeniería para ti. Porque Dios le va a decir, sí, pero fuiste como mi hijo Jesús. No, pero fíjate que también saqué una maestría, pero fuiste como mi hijo Jesús. No, saqué un doctorado, pero fuiste como mi hijo Jesús. No, fíjate que también saqué eh, una, una, un doctorado y un posgrado en Taiwán y también en Rusia y también en Bangladesh o qué sé yo. Ah, sí, claro, está bien, lo hiciste, pero ¿y si fuiste como mi hijo Jesús? No, es que fíjate que me concentré en esto porque como había que ser como Daniel, pero fuiste como mi hijo Jesús. No. Bueno, entonces. Con esto no quiero decir de que alguien no estudie. Ya mencioné de que si alguien se entrega a Cristo, Cristo mismo lo va a empujar para que sea una persona dedicada a un aprendizaje, porque todo el aprendizaje que esté en el mundo Dios lo va a usar para su beneficio. Ahora sí vuelvo a resaltar a Daniel. Dios viene y Daniel busca a Dios de tal manera que viene Dios y traslada a Daniel a un lugar de que era Babilonia donde él no quería estar, pero como sí era usado por Dios, él se movió bajo ese sentir y fue de bendición y testimonio a todos nosotros, porque ahora leemos de Daniel y aprendemos, pero no era que Daniel quería estar ahí, él quería estar en la presencia de Dios, pero Dios lo llevó a aprender cosas que él no hubiera hecho, porque él no era su enfoque, pero fue llevado inclusive cautivo para que aprendiera. De igual manera Moisés. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos primeramente en Cristo, primeramente en el reino de los cielos y su justicia. Y ese momento, en ese enfoque, Dios va a trasladarnos a llevar cosas que tal vez nosotros no queremos, porque podemos pensar que es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, una pérdida de tiempo aprender de matemáticas, aprender de tal cosa. Y se lo digo yo porque yo soy ingeniero de sistemas y estuve en la Universidad de San Carlos y quería dejar de estudiar porque perdía cursos y yo era creyente. Y prácticamente Dios me habló y me dijo, gradúate. Eso fue lo que él me dijo, me impulsó a graduarme. Y cuando yo estaba en la universidad me enseñó cosas del reino a través de las cosas que eran tecnológicas, un montón de situaciones para atrás, para yo como motivarme, por así decirlo, porque yo realmente no quería, pues yo prefería estar orando o qué sé yo, o alguna otra cosa. Pero aún así, él me llevó y ese conocimiento que ahora tengo, a veces lo uso regularmente en cuestiones del evangelio y algunas otras cosas para optimizar procesos. Por ejemplo, esta presentación que ustedes ven está hecha en HTML y utilizada como una herramienta. Y tal vez no, se los menciono pues por el hecho de que tal vez no es muy común, que se llama tal vez Hugo, Go que está hecho en HTML estático, HTML5 que es estático, que no es común, pues cualquiera utilizaría un PowerPoint, utilizaría, qué sé yo, tal vez un Google Spreadsheet, que en el principio lo hacía, pero pues me lleva mucho tiempo, inclusive usar Kanban y otras cosas, y pues utilicé de alguna manera cierto tipo de tecnología para ahorrarme tiempo en la creación de mis diapositivas. Y también voy a complicar otro aspecto tecnológico, hacer scripts en Python, por ejemplo, los que saben, para poder ahorrarme otro aspecto que estoy viendo para diversificar contenido y que esta presentación me sirva para otras cosas.
Y estoy utilizando y me sirve ese conocimiento. Es decir, que Dios sabía para qué me iba a servir todo esto y lo estoy tratando de implementar. Es más, yo saqué un documento que se llama la tecnología una, como una herramienta para la difusión del evangelio, que lo hice antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, lo comencé a repartir, porque hablaba de muchas cosas, de transmisiones en vivo, uso de páginas de internet, un montón de cosas para trasladar conocimiento. Y pues ya primero Dios lo voy a moldear y tratar de llevarlo como que un libro para que eso ya quede, y el libro también va a quedar en HTML, en EPUB, o sea, para formato tecnológico de teléfono y demás, y también para material impreso, porque encontré una herramienta que utiliza algo que se llama RStudio, que es una manera de programación y demás, para crearlo. Es decir, el conocimiento que Dios me ha dado en lo terrenal me va a servir para lo espiritual, pero es porque el enfoque lo estoy poniendo en lo espiritual y Dios me va a decir, mira, tú ya sabes esto, utiliza esto y esto y esto para lo otro. Eso es lo que quiero dar a entender con Daniel. Pero no viceversa, que yo, bueno, sea bien pilas, que logre hacer un montón de cosas para el mundo, pero que no haga nada para el Evangelio de Cristo. Entonces, esto es lo último que les quería hablar y vamos a orar para que Dios nos ayude a todas estas cuestiones que expresamos hoy de lo que es la hipocresía, buscar las bases, porque aquí realmente hablamos de bases y luego hablamos de ramas, de ejemplos para entenderlo. Hay multitud de cosas también que tal vez se pueden escapar de los ejemplos, pero la esencia y la base está. Porque a veces me he dado cuenta de eso, a veces uno expone algo y las personas dicen, no, es que yo no hago eso. Es como que uno de un ejemplo de básquetbol. Y alguien dice, no, pero yo juego fútbol. No, es que no es el problema, el ejemplo no es específicamente solo para los basquetbolistas, sino el ejemplo en general. Hice utilización de la figura de un basquetbolista, por poner un ejemplo, ¿verdad? Para resaltarlo, pero no significa que no se aplique para fútbol, para ping pong, para béisbol, para fútbol americano, etcétera. Eso pasa acá, la esencia está. Tenemos que ver bajo esta esencia, porque todo el reino de los cielos se maneja en esencias. Una vez absorbe una rama, un fruto, pero nos olvidamos de la esencia o la semilla. Hay que ver la esencia de las cosas. Entonces, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esto, para que no se nos olvide, para que podamos ponerlo por obra y para salir de la hipocresía, porque la podemos estar viviendo y no darnos cuenta. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de buscarte en integridad de corazón, de amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, amado Cristo, para entrar en tu verdad, en tu misericordia, en tu pasión, y ayúdanos cada día para entregarnos a ti, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. A ti sea, Padre bendito, por los siglos de los siglos. Amado Rey y Cordero. Amén, amén y amén. Ayúdanos, por favor, Padre, a salir de toda hipocresía, de toda iniquidad, de toda maldad, de toda obra de forma infructuosa, y ayúdanos a poder salir de la doctrina de los fariseos. Por muy pequeña que sea, por muy, tal vez se está comenzando a entrar en nosotros, Padre, te pedimos, por favor, que nos ayudes a salir de esta doctrina de fariseo, de saduceo y cualquier otra doctrina. Te lo suplicamos y pedimos, amado Cordero de Dios, te lo suplicamos y pedimos con gran clamor para realmente nosotros salir de toda esta maldad y del engaño que a veces vivimos, ya sea porque nos lo enseñaron o nosotros lo aprendimos mal o simple y sencillamente hemos estado siendo envueltos, así como lo que pasó con Pedro, que la misma presencia de Pedro involucró a los demás a entrar en hipocresía. Te lo pedimos, amado Padre, ten misericordia de nosotros, les necesitamos, tú sabes de que si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, también vamos a cuidar a los demás, como tu palabra lo dicen a Timoteo. Ayúdanos, por favor, no solo por misericordia nuestra, sino por misericordia de aquellos que van a oír tu palabra por medio de nosotros, como tú mismo lo dejaste ver en tu Hijo Jesús en Juan capítulo 17, ¿verdad, Padre? Que Jesús oró por eso, oró por aquellos que habrían de oír la palabra por medio de los apóstoles y por los apóstoles que habrán de exponer. Así que hoy oramos también por eso, es decir, sácanos de hipocresía, no solo por nosotros, sino también por aquellos que han de escuchar tu palabra por medio de nosotros, para nosotros no ser de tropiezo. Así que gracias, Padre, amado bendito. Bendice a los que nos escuchan, guárdalos y dirígelos en tu palabra, en tu verdad, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados, recordándoles siempre que estamos en diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Twitch, VK,
y otras redes, transmitiendo en vivo y Castbox, esperando siempre que el gozo del Señor sea su fortaleza. Y también estamos en otras redes compartiendo contenido de alguna manera. Dios los bendiga, los guarde. Primeramente Dios, nos oímos a las 5 de la mañana y o a las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana para la oración, 6 de la mañana para la lectura de la palabra. Y primeramente Dios, mañana a las 6 para el enfoque de la predicación. Dios los bendiga, guarde de todo corazón en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos.